El amor prohibido entre un sacerdote y la esposa del faraón los llevó a tener una eterna maldición, que años después unos arqueólogos sin querer harían que vuelvan a la vida para traer el caos y el apocalipsis al mundo. ¿Cómo terminará esta historia? Pues comenzamos. Esta historia inicia en el antiguo Egipto, en Tebas, la ciudad de los vivos, donde el amante del faraón, Anck-su-namun, lo engañaba con el sacerdote llamado Imhotep y mano derecha del faraón, y en una de sus aventuras el faraón los cachó, así que hicieron lo más lógico, matarlo. Y como venían los guardias, él iba a sacrificarse, pero ella le dijo que se fuera, que luego podía resucitarla con el libro negro, así que Imhotep se fue, sin antes ver cómo su amada moría. Él, junto con sus aliados, se robaron el cuerpo de Anck-su-namun y se lo llevaron a la ciudad de los muertos para revivirla. Tomó el libro negro y comenzó la resurrección, pero antes de terminar el ritual, los guardias del faraón lo detuvieron. Al ver su traición y lo que querían hacer, condenaron a todos sus aliados a ser momias, pero a Imhotep le tocó el Hom-Dai, la tortura más cruel que ha existido, una maldición eterna de ser comido por escarabajos sin poder morir. Lo malo es que si se liberaba de su sarcófago, vendría el apocalipsis, pero no hay problema, dijeron. Pasamos a 1923, 3000 años después, donde conocemos a Rico con él, un cazador de fortunas que buscaba la ciudad de los muertos y se metió en una guerra que no le correspondía. Y bueno, como eran demasiados los adversarios, ya iba a escapar con su compañero Benny, pero este mejor lo dejó a su suerte y ya lo iban a acabar, pero se sintió una presencia extraña en ese lugar y mejor lo dejaron vivo. Pasamos al Cairo, Egipto, 3 años después, y conocemos a una bibliotecaria que es medio distraída y tiró todos los libros, y también a su hermano Jonathan, que es medio bromista. Este le dio un artefacto que según encontró en una excavación, pero en sí se había robado a Rick, y al analizarla se dieron cuenta que es de la ciudad de los muertos, pero en ese momento se cree que esa ciudad solo es un mito. Van a ver a Rick, él les dice que ya estuvo en la ciudad. Ella le pidió que le dijera la ubicación y ese se ofreció a llevarlos personalmente si lo liberaban, pero pronto porque lo llevarán a la horca. Lo pusieron y lo colgaron, pero sorprendentemente no se le rompió el cuello. Ella le dijo al dueño de la cárcel que él sabe de la ciudad de los muertos y si encuentran el tesoro se quedará con un porcentaje de las ganancias, y este aceptó. Y bueno, al día siguiente se fueron en barco para buscar la ciudad de los muertos. En la noche vemos a los americanos que igual buscaban la ciudad y que Jonathan era su guía porque él ya había estado ahí. Luego igual hay coqueteo entre Rick y Evelyn y de ahí volvemos a ver a Benny, así que Rick, por venganza por dejarlo 3 años atrás, lo tiró al agua. Evelyn seguía pensando en Rick cuando en eso llegó uno, pero si bien tatuado, y le preguntó por el mapa de la ciudad y la llave, pero llegó Rick a salvarla y comenzó la pelea en todo el barco hasta que lo terminaron quemando, y al finalizar la embarcación se partió en dos, los que tenían los caballos pero estaban del lado equivocado y los que no tenían pero estaban del lado correcto. Al día siguiente, con nueva ropa, Rick se terminó enamorando de Evelyn. Consiguieron camellos y fueron a la ciudad de los muertos, pero lo que no sabían es que esos tatuados los andaban siguiendo y eran comandados por Oliveira. Llegaron todos hasta Benny y los americanos, esperaron al sol y este mostró la ciudad, así que fueron para allá. Los americanos se preguntaban si Evelyn sabía algo que ellos no, pero la menospreciaron rápidamente por ser mujer, pero ella sí sabía demasiado, hasta poder tener luz dentro de la cueva, así que los americanos al verlos entrar los siguieron. Y el de la cárcel se fue de ambicioso, encontró escarabajos de oro azul y se los iba a llevar, pero estos comenzaron a meterse bajo su piel. Los americanos encontraron un tesoro y los esclavos que abrieron la caja terminaron siendo quemados con ácido, mientras que Rick y compañía encontraron la tumba de Imhotep y ya la iban a abrir cuando en eso llegó el dueño de la cárcel para estamparse y morir contra la pared. Ya en la noche llegaron los tatuados y de nuevo comenzó una pelea en la que hubo bajas para ambos bandos. Se calmaron y Oliveira les dijo que son los protectores de la ciudad, que nadie puede estar ahí y que tienen hasta el amanecer para irse o los matarán a todos. Horas después, Evelyn alcoholizada le dijo a Rick que tiene sangre egipcia, algo importante para la siguiente película, así que recuérdalo. Y ya que estás ahí, suscríbete y activa la campanita si no quieres perderte esta historia. ¡Sigamos! ¡Suscríbete, coño! Que su madre es egipcia y que está orgullosa de ser una bibliotecaria, y se iban a besar pero se durmió. Luego el intérprete de los americanos les dijo que el que abra el cofre morirá, pues el inmortal se comerá a quienes lo abran y la plaga llegará. Y bueno, les valió, sacaron tesoros y el intérprete obtuvo el libro negro, que se creía era un mito. Eso mientras que los de Rick abrieron la momia de Imhotep, que parecía estar apenas en descomposición. En la noche ella les habló sobre la maldición de la momia y les dijo lo que ya sabemos si es que llegara a resucitar. Evelyn vio el libro de los muertos y esperó a que se durmiera el intérprete para quitárselo, y con la llave lo abrió. Leyó
leyó un texto que sin querer hizo que la momia resucitara de su muerte, y con él llegó la primera plaga. Se metieron a la cueva, uno de los americanos cayó, perdió sus lentes y bueno, fue la primera víctima de la momia. Evelyn entró a una puerta secreta y vio al americano sin sus ojos y lengua. La momia, al verla, se acordó de su amada Anck-su-namun, y antes de tocarla, Rick la encontró y le dio un tiro pensando que ya la había acabado. Salieron y Oliveira les dijo que están todos condenados, puesto que esa momia los acabará. Rick dijo que ya la mató, pero Oliveira sabía que esa cosa era inmortal y que ningún arma de este mundo u otro podría acabarla. Luego con Benny, la momia lo encontró y lo iba a chupar, pero como sabía el idioma momia, este lo dejó vivir como su mascota. Volvemos a El Cairo. Rick se quería ir, pero Evelyn no quiso, ya que, según ella, lo liberó y su deber es meterlo nuevamente a su sarcófago. Así que Rick, teniendo que quedarse, se fue a tomar un trago y se reencontró con un amigo que hizo en la Primera Guerra Mundial, llamado Winston. Y este estaba triste, ya que se lamentaba por no haber muerto en servicio, morir mientras pilotaba y ser enterrado en la arena. Luego la momia llegó con el de lentes y bueno, terminó con el trabajo. Y así como en las historias, el agua, alcohol y todo líquido se convirtieron en sangre. Cayeron meteoritos y se dieron cuenta que ya estaba la momia en la ciudad. Volvieron por ella, pero no fueron rivales, y cuando se iba a llevar a Evelyn, un gato la espantó y mejor huyó. Hablan con Oliveira sobre cómo detenerla. Nos dicen que le temerá a los gatos hasta que se regenere, o sea, cuando chupe a los americanos e interprete que abrieron la caja. Se dan cuenta que sigue enamorado de Anck-su-namun, que querrá devolverla a la vida y lo hará sacrificando a Evelyn. Van por el intérprete a su cuarto. Aquí Benny estaba buscando el libro negro, ya que con él la momia resucitará a su amada. Este huye y ven al intérprete chupado con la momia casi rejuvenecida. Y no haré el cuento largo, acabó con uno más, llegó con Evelyn y antes de besarla, Rick la salvó. Y el plan para acabar con la momia era buscar el libro de oro que era del faraón que asesinaron. Y luego vemos que ella ya tenía sus esclavos zombies, y al buscar pistas se dieron cuenta que el libro estaba igual en la ciudad de los muertos. Fueron para allá y en el camino por la ciudad los zombies sacaron al último americano que, bueno, fue chupado por la momia. Y los otros no pudieron escapar y fueron acorralados. Imhotep le ofreció a Evelyn ir con él y a cambio dejaría vivir a los amigos. Y como no tenían otra opción, ella aceptó. Pero este no cumplió con su palabra, así que tuvieron que ingeniárselas para escapar y uno se sacrificó. Fueron con su amigo el aviador para pedirle de favor que los llevara en su avioneta a la ciudad de los muertos y este, que quería aventuras, aceptó. Fueron directo para allá y la momia, al verlos y hartarse, les echó la artillería pesada. Evelyn lo distrajo con un beso y el muy simpático los dejó en paz, pero aún así la nave cayó. Todos sobrevivieron menos Winston, que se le cumplió su deseo. Ya en la cueva, Jonathan cometió la misma equivocación que el dueño de la cárcel y Rick disparó para salvarlo. La momia, al escucharlo, ordenó a sus discípulos que acabaran de una buena vez con él. Ellos encontraron el gran tesoro perdido, pero los discípulos llegaron para acabarlos. Todo eso mientras que Benny aprovechaba para llevarse el oro, y con Rick, al verse acorralados, Oliveira se sacrificó y la momia volvió a hacer el ritual, y cuando ya lo iba a terminar, llegaron para salvarla. Aún así, la momia los tuvo contra la pared sin dificultades, pero gracias a las inexplicables y oportunas habilidades de interpretación de símbolos de Jonathan, pudieron controlar a los sirvientes del faraón y acabaron primero con Anck-su-namun, e Imhotep volvió a ver a su amada morir. Y después, con la ayuda de Evelyn, hicieron que los del inframundo se llevaran el alma de Imhotep, volviéndolo mortal y pudiendo acabarlo fácilmente. Volvemos con Benny, que bueno, al final se quedó atrapado en la cueva para terminar siendo comido por los escarabajos. Los demás escaparon mientras la ciudad se hundía. Vemos que Oliveira sobrevivió, les agradeció por su valioso apoyo y se fue. Bueno, creo que nos vamos con las manos vacías. Yo no diría eso. Y así terminó esta historia. ¿Qué pasará en la siguiente? Pues suscríbete para no perderte la segunda parte.